estamos con el profesor Walter y él nos va a ayudar a responder unas preguntas sobre la información o el conocimiento que él tiene del conflicto en Venezuela. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. La pregunta que queremos hacerle es la información que tiene sobre la situación conflictiva que se está presentando en Venezuela. Bueno, ¿qué información tengo? No, la información que recibo de la prensa escrita, de la prensa en internet, que es básicamente la mayoría, pues la información que todo el mundo tiene, ¿no? Se entera uno de pronto de arbitrariedades que comete el gobierno para controlar las protestas, particularmente las protestas estudiantiles, que es quizás el único sector con el que el gobierno no ha podido involucrarse, no ha podido controlar. Y esas protestas se dan en respuesta o como parte de una serie de demandas que hace la sociedad en términos de la seguridad, de acceso a bienes y servicios o productos de la canasta básica familiar y otro montón de requerimientos que hace la gente. Y la segunda pregunta es, si a usted le interesa comentar el tema, ¿cuáles serían como las fuentes principales de investigación o qué medios principales utilizaría? No sé si la prensa digital, la prensa física, los noticieros o alguna red social. Generalmente yo lo que utilizo es la prensa escrita, que básicamente Revista Semana y El Espectador, es lo que yo más miro. Bueno, profesor, muchas gracias. Estamos con dos compañeros, ellos nos van a dar sus opiniones sobre la información que tienen del conflicto en Venezuela. Por favor, primero, ¿qué información tienes del conflicto que se presenta en Venezuela? Bueno, mi nombre es Manuela Vinaldes Sánchez y mi información frente a este conflicto es muy escasa, es muy poquita, porque en realidad es muy poco el tiempo que tengo para hacer pues este tipo de información. Sin embargo, la poca información que tengo es que esto surge debido a la inconformidad que surge por parte de sus habitantes con respecto a la forma en cómo dirigen el país. Bueno, mi nombre es Gilson Quejada Moya. La información que tengo es que todo este problema surgió a partir de que Maduro llegó al poder. Entonces, como Venezuela está dividida, está polarizada, que la mitad está con Maduro y la otra mitad está con Capriles o la oposición, entonces hay un choque de trenes entre esos dos poderes y ya la gente se da cuenta que el socialismo del siglo XXI no existe, es una utopía que se está inventando el gobierno venezolano para someter como una democracia, una dictadura que tiene. Sí. ¿Por qué medio de comunicación se dieron por enterado de este conflicto, Manuela? Bueno, por medio de la televisión, pues las redes sociales y también por periódicos. Yo me di cuenta por Blue Radio, Caracol, Noticias Caracol y periódicos, el ADN, etcétera. Bueno, y si les gustaría como informarse más de la situación, ¿qué fuentes buscarían? Pues ya sea prensa digital o física, la televisión, la radio o el internet o periódicos específicos. A mí me gusta más la prensa digital. Yo sigo con la radio y también me gusta también CNN, son como muy imparciales, entonces pues también la veo. Muchas gracias por tu colaboración. De nada. Buenas tardes. Hola. Don Javier, queríamos preguntarle sobre la información que usted tiene del conflicto en Venezuela. No, yo veo que es un conflicto que está generalizado más por la clase política que divide ese país, o sea, los ricos y los pobres.
conflicto que hay allá y que el presidente no ha sabido manejar. Su principal fuente de información, pues de comunicación, ¿cuál es? Para este tipo Para de yo noticias. enterarme de esta Sí. situación, la televisión. La televisión y la radio. Y si usted estuviera interesado en buscar información sobre el conflicto en Venezuela, ¿cuáles medios utilizaría? ¿La prensa digital, la física? Internet. Buenas tardes, estamos con un estudiante de Derecho, Sergio Duque. Buenas tardes. Queríamos preguntarte acerca de la información que tienes sobre el conflicto en Venezuela. Bueno, sobre el conflicto en Venezuela yo me he enterado mucho por los medios de comunicación, tanto oficiales de Colombia, oficiales de RCN, Caracol, de Prensa también, el periódico El Tiempo, aunque también he indagado en algunos periódicos de la propia Venezuela, por ejemplo El Nacional y canales de televisión como Globovisión. El conflicto en Venezuela lo que se ve es prácticamente una bipolaridad, dos fuerzas enfrentadas con posiciones ideológicas totalmente diferentes, las unas apoyando una tendencia izquierda contra la oposición que es de derecha. Es prácticamente un conflicto que se veía venir, dado que el país es altamente polarizado y que el gobierno ha hecho en cierta parte un muy mal manejo de la oposición, ha tratado prácticamente de callar y excluir, por lo que en estos momentos está en un polvorín y en cualquier momento puede estallar si no se toman las medidas necesarias. Bueno, Sergio, muchas gracias. Buenas tardes, estamos con León Darío Marín, estudiante de Historia y graduado de Ciencias Políticas. Leo, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué piensas o qué opinión tienes con respecto a la situación que está viviendo Venezuela en este momento? Pues Alexandra, de hecho la situación que hoy se le coloca el nombre de crisis representa específicamente eso, una crisis. Si se observa a nivel regional, Venezuela cumple con unos patrones que se están replicando precisamente a nivel regional. ¿Crisis en qué? Crisis institucional, crisis en que no se adopta un modelo claro de instituciones fuertes que brinden respaldo a la democracia, sino modelos políticos que se replican dependiendo de la persona. Observamos entonces en Venezuela que tras la muerte de Hugo Chávez, el representante político más carismático que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, se entra en un proceso de crisis. Y no es extraño ver que siendo Maduro el que representa o el que recoge, llamémoslo, la posición política de Hugo Chávez, es precisamente con él el que se llega a la crisis. Entonces uno pretendería pensar por qué, si él es el heredero, llamémoslo así, de todo ese escenario político, por qué llega Venezuela a esa crisis. En ese sentido entonces uno pregunta, entonces ¿es un asunto institucional o un asunto de personas? Entonces, cuando uno va a hacer a desgranar la situación venezolana, uno se va dando cuenta de que hay grandes procesos al mismo tiempo que están confluyendo precisamente para esa crisis. Entonces, observamos grandes problemas en lo económico. Y ahí, esos grandes problemas económicos, uno los puede ir filiando, uniendo con un problema grande en el sector de la comunicación. Porque vamos a observar que hay tanto defensores como retractores frente a la crisis, o lo que creemos que es la crisis, y mientras unos dicen que hace falta papel higiénico en los supermercados y muestran fotos, documentales en los que evidentemente hace recorridos y se nota ausencia de productos de la canasta básica familiar, otros dicen de que es una de las economías que más ha luchado a favor de la pobreza, en disminución de la tasa de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Entonces, en el pliego informativo hay una cantidad de información que no ha logrado mostrar efectivamente cuál es el surgimiento de esa crisis económica. Pero si pasamos al campo de lo político, efectivamente tenemos que entender que la crisis es un conjunto de factores, no es un solo hecho, no se da de la nada. Hay algunas particularidades que hacen que explote. El problema, entonces nos remitimos nuevamente a los procesos informativos, es entonces observar por qué algunos dicen que son incitados por la oposición para generarle perjuicio a Venezuela, y otros los resaltan como movimientos de conciencia ciudadana en la que creen que es necesario el cambio de ese sistema político y económico que viene
con Hugo Chávez desde los años prácticamente finales de los años 90. Buenos días, nos encontramos con la estudiante Laura Uribe, la cual nos va a comentar qué sabe sobre el conflicto que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es un país políticamente muy polarizado, con fuerzas políticas de oposición y de derecha que son muy extremas. Este conflicto, sobre todo como a muchas diferencias de pensamiento acerca pues, de la forma como construir la nación, que se defiende entre posiciones socialistas que se derivan de las posiciones pues, de la derecha, que es el gobierno, o más bien como capitalistas, que son de las que propone la oposición. Luego pues, de la muerte de Chávez, Venezuela pues, venía pues, digamos en un proceso como de diferentes cambios que son no muy apropiados para este país, pero ya pues como entre más día como que ya tiende más como a tener un ambiente de división, pues digamos que el gobierno controla la mayoría de las fuerzas de la nación, entonces digamos que la oposición quiere más como estar más metida en este ambiente político. Hay fenómenos por ejemplo de escasez de alimentos, de productos, aquello de la prensa que está muy pues que la gano pues el gobierno pues como que quiere no facilitar la libertad de prensa, pues no, en realidad no quiere que el mundo conozca lo que realmente pasa allá. Yo creo que más o menos por ahí tengo la opinión acerca de eso. ¿Y por qué medio te enteraste del conflicto de Venezuela? Sobre todo por televisión. Me gustan mucho las noticias y esos temas así más o menos políticos de ellos me gustan. Sí, sobre todo por televisión, de pronto por internet en algunos casos, pero también por periódicos, pero sobre todo por televisión. ¿Por qué otro medio le gustaría saber lo que está sucediendo por el conflicto en Venezuela? Otro medio, no, yo creo que televisión está bien. Lo que pasa es que muchas veces la televisión tiende a ser un poco neutra, entonces solamente quieren mostrar no toda la realidad en general, sino como lo que ellos quieren que la gente conozca, entonces depende mucho del canal en que uno vea, depende mucho lo que van a mostrar. Entonces, de pronto que sea como un medio más neutro en lo que vaya a informar, que no sea tan digamos que tan tendiente a apoyar lo que dice el gobierno, tan tendiente a apoyar lo que dice la prensa, sino que en realidad muestren lo que está pasando sin que con bastante neutralidad, pues sin que vengan pues, a favorecer intereses que nada tienen que ver con lo que está pasando. Muchas gracias por tu colaboración. Con gusto. Buenas tardes, estamos con Eliana Gómez y le vamos a hacer una pregunta acerca de la situación en Venezuela. ¿Qué sabe usted al respecto de esta situación? Bueno, se supo que las semanas pasadas estuvieron en marchas los estudiantes con protesta debido a la situación que tienen, que pues para nadie es nuevo que tienen una inflación de las más altas, la inseguridad también ha sido de las más altas en los últimos meses, están en un desabastecimiento, les falta muchos alimentos. También están pues con la dificultad que tienen con el presidente debido a que han hecho manipulaciones de la constitución para poder seguir gobernando. ¿Y nos puede decir usted, Eliana, por qué medios de comunicación se ha enterado acerca de esta situación? Sí, claro, por internet, los noticieros tanto nacionales como internacionales, sí, por el periódicos. Y si le gustaría de pronto tener otra información acerca de la situación, ¿por qué medios le gustaría buscar esto? No, los noticieros está bien, también la radio también se escucha. La semana pasada estuvieron pues muchos debates con esto porque la oposición ha hecho mucha fuerza, pero como que hasta ahora no han logrado nada. Como
como información referente que tenemos nosotros como grupo de trabajo del conflicto que se presenta en Venezuela, sabemos que en el país, a partir de la muerte de Chávez, pues el país tomó dos posiciones, una que quería como reformar el régimen socialista que se lleva en el país y otra que quería imponerlo o mantenerlo. Sabemos que varios candidatos políticos de la oposición han sido apresados o han intentado acallarlos para que no inciten al pueblo como a manifestaciones, para que no se salgan como de los parámetros que ellos controlan y poder seguir funcionando como han venido hasta el momento. Aparte de esto, Venezuela también presenta muchos problemas económicos, manejan una política económica que es muy insostenible desde todos los ámbitos desde que se mire, porque uno de los aspectos que es como muy criticado en el mundo es el subsidio que se le presenta a las familias en ese país. No es como una manera de que el país progrese y desarrolle. Además, en el país se encuentran como muchas problemáticas tanto en transporte como en educación, en la alimentación. Las personas reclaman como más oferta de servicios. Bueno, entonces esos son como varios de los factores en torno a los que gira la problemática. Y algo muy grave que queremos resaltar, muy importante, es las muertes y las amenazas que reciben los estudiantes o grupos protestantes del país. Un hecho importante que tenemos que considerar es la puesta en una cárcel de un dirigente que estaba manifestando y apoyando a las personas para que salieran a protestar y expresaran sus inconformidades. Y hasta el momento la persona se encuentra retenida, Leopoldo López, y no se sabe su situación, no se sabe hasta cuánto tiempo lo van a dejar y bajo qué argumentos sigue estando en la cárcel. Otro factor que queremos resaltar de eso son los disturbios y las protestas estudiantiles que se han presentado y las muertes a las que han llevado ese tipo de disturbios. Para nosotros es muy triste ver cómo el país intenta reprimir a la clase social que está luchando por mejorar sus condiciones de vida, exigiendo que se mejoren aspectos económicos, educativos. El fundamento de que se haya organizado la sociedad en un gobierno y que esté escalonado es que la sociedad funcione y trabajemos todos en armonía y se equilibren como las necesidades de todos los agentes implicados. Entonces es muy importante que un gobierno escuche las peticiones que tienen cada uno de los sectores, tanto económicos, educativos, políticos, ambientales, cualquiera que sea. Es importante que un gobierno los escuche y no intente reprimirlos y se siente a conversar con ellos para poder llegar a una solución, porque callándolos lo único que van a conseguir es que ese tipo de grupos protestantes fomenten más su frustración y quieran seguir luchando por alcanzar como los objetivos de su lucha, que es como establecer una equidad para toda la sociedad.